En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Toño Lamberta, Bárbara Amarante, por Lucía, por Anabel Estrada, por la familia Villarreal, por Enrique Chávez, por Homero del Bosque, por la familia Treviño y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Siracide. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica y busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tampoco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo lo que hago. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le temían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este evangelio no se entiende sin el evangelio de ayer. En el evangelio de ayer narraba cómo Jesús expulsa a los vendedores del templo y corre a todos los que venden y hacían negocio en el templo. Y entonces los fariseos, que eran los encargados del templo, le preguntan a Jesús: ¿por qué lo hiciste si tú no eres aquí el que manda? ¿Con qué autoridad haces esto? Esa es la pregunta. Y ya escuchamos lo que dice. Y este evangelio nos enseña, junto con otros, qué es lo que le gusta a Dios y qué no es lo que le gusta. Muchas veces no sabemos cómo pedir a Dios. Muchas veces nos sentimos que Dios o no nos escucha o no nos atiende o no nos hace caso. En el evangelio podemos ir viendo qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que le mueve, qué es lo que le da compasión. Y por otro lado también, qué es lo que el hombre hace en donde Jesús o no responde o se aleja de esas personas. Hay evangelios en donde lo querían, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, a Jesús lo querían hacer rey, pero era por interés de los que querían hacerlo rey. Y dice: Jesús se alejó de ellos. Cuando Herodes está frente a Jesús, él empieza a decir que quiere que le haga un milagro, que le demuestre quién es. Jesús no responde. Cuando va a Nazaret, le empiezan a increpar porque quería que hiciera una serie de cosas. Dice: Jesús se alejó de ellos. En la cruz están los dos ladrones. Uno le insulta y le exige: bájate y bájanos para creer en ti. Jesús no responde. En cambio, ¿con quién sí responde? Con el que con humildad, con el que con fe se acerca, como el otro ladrón. Le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Denota que creía en el reino de Jesús, que le está pidiendo un recuerdo. No le pide la salvación ni le pide una liberación, le pide un recuerdo. Y Jesús le regala la salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí pasa algo parecido. Los fariseos le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les dice: muy bien, yo les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan. Juan estuvo bautizando, era considerado un profeta y la gente le tenía en gran estima. Y le dice: ¿era de Dios o no? Ellos, en lugar de responder lo que ellos creían, porque Jesús no espera una sola respuesta, ellos calculan a ver qué es lo mejor. Y por eso dice: si decimos que sí, va a decir por qué no lo siguieron, o por qué no se bautizaron, o por qué no cambiaron. Si decimos que no, la gente se nos echa en contra. Entonces mejor decimos que no sé. Pero es querer manipular a Dios, es querer engañarlo. Hay dos cosas que el Señor odia por encima de todas las cosas: la mentira y la manipulación. Cuando una persona quiere mentirle al Señor y le promete, por ejemplo: Señor, si tú me concedes esto, yo voy a cambiar. Pero sabe el Señor, y lo sabe, que es una promesa falsa, porque en el corazón no tengo la intención de cambiar. Eso le molesta, porque estoy queriendo utilizar a Dios.
cuando yo trato de chantajear a Dios. Si haces esto, entonces no sé qué. Si me das esto, haré tal cosa. Si haces esto, y estoy queriendo manipularlo. O inclusive me quiero vender. Si no me concedes esto, me voy a alejar. El Señor me va a decir, vete. A mí no me quieres manipular. A mí no me engañas. Y ese es como actúa. Y con todos esos ejemplos, yo puedo entender para que a la hora que me acerque al Señor a pedirle algo, tiene que ser primero con una gran fe. El Evangelio decía de ayer, decía, todo lo que pidan, creyendo que lo van a conseguir en su corazón, lo obtendrán con fe y con humildad. Esa es la segunda cosa, la humildad. Muchas veces nosotros pedimos al Señor, pero más que pedir exigimos, me tienes que dar, tienes que hacer porque soy bueno, porque me porto bien, porque hago tal cosa, porque no sé qué. Ante ese tipo de chantajes, Dios rechaza, Dios se aleja, Dios no escucha. Quiero algo del Señor. Entonces, con humildad, con fe y con insistencia. Señor, no lo merezco, pero te pido esto. Señor, sé que no soy todo lo bueno que podría haber sido, pero te pido que me ayudes con esto. Son las dos cosas, son las dos llaves que abren el corazón del Señor, la fe y la humildad. Ahora preguntémonos, ¿cómo es mi oración? Es una oración que realmente confía en el Señor, porque hay mucha gente que pide al Señor, pero pide porque pues no le queda de otra. Pues quien quite igual y se lo dan, pero no acaba de creer en su corazón, ni siquiera que se ha escuchado. Hay gente que te dice, no, es que Dios no me oye. Dios siempre oye. Lo que pasa es que una cosa es que escuche y otra cosa es que conceda, como es mi oración. Es con fe, es con humildad. Mi vida está cargada de buenas acciones. En el Evangelio, donde van a buscar a Jesús para que cure al siervo del centurión, la gente que va le dice, conviene que se lo hagas porque has sido muy bueno con nuestro pueblo. Las obras, como nos hemos portado, todas esas cosas abren el corazón del Señor. Pero si yo llego, nada más porque yo quiero, porque me tiene que dar esto, porque yo hago esto, porque yo di para tal cosa, porque yo, o simplemente, que es el argumento de muchas personas, porque pues yo no me porto mal, yo no robo, yo no mato, yo tal, por eso. Y el Señor me da la vida, me da la luz, me da la salud, me da su gracia, me da muchas cosas. Si ponemos en balance lo que yo he recibido y lo que yo he dado, salimos perdiendo todos. El Señor nos ha dado demasiadas cosas, continuamente, la simple vida, la salud, la inteligencia y las cosas que no nos damos cuenta que nos da. Y si mi argumento es, porque no soy malo, una piedra no es mala y no hace nada. O sea, no es solamente el mal que evito, que esa es obligación de todos, es el bien que hago. Y es la caridad que hago, y es la paciencia que pongo, y es el amor que doy, y es el perdón que entrego, y es todo eso, es la suma. Y si luego me acerco ante el Señor con humildad, pidiéndole, suplicando, no exigiendo, no demandando, continuamente, y lo hago de verdad con mucho gusto. Cuando me piden intenciones, las personas, pide por darle intención, de verdad que lo hago con mucho gusto, no tengo problema. Pero junto con la persona que me dice que lo haga, esa persona lo tiene que hacer. Estamos acostumbrándonos a mandar decir intenciones. Pero esas intenciones que yo pido es para unirlas a mi oración. No es para que otro la diga porque yo no tengo ganas, no tengo tiempo, no puedo o por cualquier otro motivo. Es por lo tanto plantearme cómo es mi oración. ¿Cuánto tiempo dedico a estar en unión con Dios suplicándole, pidiéndole? Y luego, mi compromiso de ser mejor, mi compromiso de cambiar, mi compromiso de que aquella cosa o aquel alimento de mi vida que sé que a Dios no le agrada, lo voy a luchar para cambiarlo. Todo eso, esa actitud de crecimiento, de fe, etcétera,
es lo que transforma y es lo que hace el Señor. Si nosotros estamos en este camino, vamos a encontrar muchas dificultades. Es verdad, a veces se juntan. Y es cierto que a veces no es una, son 20 dificultades. Pues con mayor razón, es la oración, es la humildad, pero no del que exige, o del que reclama, o del que se queja, o del que se enoja, sino que necesito más que nunca la gracia, la fortaleza, la fuerza, el Espíritu Santo, y la fe. Y me acerco al Señor a pedir. ¿Cuánto tiempo dedicamos a pedirle al Señor a la semana? Todos tenemos problemas. Pero si no tuviera, porque hay algunos que tendremos problemas, pero pequeños, que son llevaderos. Pero cuando no es un problema grave o fuerte que me tiene angustiado, preocupado, sino los problemas ordinarios, ¿cuánto tiempo le dedico al Señor? A orar, a pedir, a dar gracias, a interceder, a pedir por el que necesita, etcétera, etcétera. Esa es la fórmula, no hay otra. Jesús nunca se fija ni siquiera en el pasado de las personas. Ahí vemos a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Ahí vemos también a Pablo, Saulo de Tarso, que había sido perseguidor de cristianos. Una vez que conoce a Jesús cambia y el Señor jamás le tiene en cuenta su pasado. Y así a muchas personas, Zaqueo. Jesús, una vez que llama, convierte y ellos han cambiado. Ahora nosotros también. Nosotros tenemos la disposición, primero y sobre todo, de nunca más volver a pecar, de hacer siempre el bien, de estar dispuestos a seguir la voluntad del Señor, de hacer todo lo que está de mi parte y de confiar y abandonarme a su providencia, para que entonces todos estos elementos es lo que mueve el corazón del Señor, es lo que hace. Cuando el Señor permite las dificultades en nuestra vida, porque insisto, las permite, no las manda, es distinto. Las permite siempre para las almas que están junto a Dios, es para algo que será bueno. No sé qué, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a la circunstancia, pero el Señor está ahí, el Señor no me deja y no es insensible, pero que no nos pase lo que le pasaba a los fariseos. Si le digo tal cosa no me conviene, mejor le digo tal cosa, si le prometo esto. ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántas mandas hechas? ¿Cuántos propósitos de que voy a cambiar, le voy a prometer, y llámese al Señor o a San Judas o a la Virgen, o voy a hacer, pero son de palabra, el Señor lo sabe. Y muchas veces creo que la oración no llega o por falta de fe o por falta de humildad. Y por lo tanto, queremos que el Señor nos atienda. Muy bien, es la fe, es la humildad y es nuestra vida que ya está encaminada hacia el Señor. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra te llevas para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo,
no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.